Ahora vamos a meternos en producciones, en las producciones regionales, en lo que tiene que ver con este andar, ¿no? Lo decíamos, es muy difícil salir de la agenda, de lo que se está viviendo hoy por hoy, lo que significa la impronta que ha dejado Francisco y demás, pero mientras tanto van ocurriendo cosas, situaciones que tienen que ver con la diaria, con lo económico, con las economías regionales, y nos vamos a ir al norte, nos vamos a ir a Misiones, porque hay producciones de té que están realmente muy, pero muy complicadas. Estamos hablando de falta de ventas y aseguran, ya lo vamos a consultar, pero que es la peor temporada en 20 años. Es tan así, Cristian Kringbell es productor de té de Misiones y está en contacto con nosotros. Hola Cristian, ¿cómo va? Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? Un placer conversar con ustedes. No, por favor. Sí, lamentablemente estamos pasando un momento terrible. O sea, nosotros venimos mal ya hace 12, 13 años, pero siempre creemos que estamos pasando el peor momento y resulta que el año siguiente nos sorprendemos porque podemos empeorar un poquitito más, ¿no? Y ahora ya una cosa insoportable e imposible seguir prácticamente en la actividad, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Por qué se da esto? ¿Cuáles son los puntos que lo llevan a hacer una actividad que es insoportable, imposible de seguir? Mirá, las medidas nacionales no nos favorecen desde hace años. Estamos quedando muy caros en dólares. Nosotros el té exportamos más o menos 94-96% de lo que se produce. No somos un país que consume té, pero exportamos casi todo. La mayor parte va a Estados Unidos y después, bueno, a otros países en menor volumen, pero Estados Unidos prácticamente se lleva el 60-70% de lo que producimos. Pero somos el 9º país más o menos de productor a nivel de producción de té en el mundo. Ahí nos están peleando, casi nos dejan en el 10º lugar, pero la competencia es caníbal prácticamente, es sanguinaria en el té. Los principales países, China, Kenia, Sri Lanka, India, nos sacan, por donde miremos, nos sacan mucha ventaja. En el costo de producción, nosotros no podemos competirle a nadie, somos extremadamente caros en dólares. Claro. En toda la cadena, en cualquier eslabón somos caros. En la cosecha, en la industria, en el flete. A ver, poner un contenedor de Misiones a Buenos Aires es más caro que de Buenos Aires a la parte del mundo que se te ocurra, entonces, y eso no lo viene corrigiendo ningún gobierno, y es más, a ver, ¿cómo en es este eso, último Cristian? año se incrementó más todavía el flete, ¿no? Está bueno porque eso no se desconoce, digamos. ¿Cómo es esa comparación que hacías recién? Que poner un contenedor, una carga de Misiones a un puerto, ya sea Buenos Aires o Rosario, sale más caro que ponerlo en cualquier parte del mundo. Del punto más extremo que se les pueda ocurrir, sale más barato el barco que nosotros acá, camión, porque bueno, no tenemos tren, no se utiliza mucho la hidrovía y bueno, estamos complicados ahí en ese tema, ¿no? Claro, y eso dentro del sentido común que uno puede llegar a tener sin conocer cómo es, digamos, es imposible de pensarlo de esa manera, ¿no? Es muy difícil de comprenderlo. Sí, y es un tema que, a ver, nosotros lo tuvimos a Macri acá cuando era presidente, en una industria donde se reunió con algunos industriales, se le planteó esta cuestión. Fíjate desde cuándo te estoy hablando del problema, y la única medida que se tomó fue habilitar los bitrenes, pero los camiones con los dobles semi enganchados, ¿no? Sí. Pero para el traslado de contenedores no podemos utilizar los bitrenes, o sea, no nos dieron ninguna sola medida, favorecieron al sector forestal y a otros sectores sí que pueden utilizar los bitrenes, pero nosotros en la exportación no se puede, entonces no se viene tomando ninguna sola medida. Y bueno, ahora últimamente con las nuevas medidas a nivel nacional, todo el mundo festeja la liberación del cepo y todas esas cuestiones, pero nosotros estamos cada día un poquito más complicado al día anterior, ¿no? O sea, lamentablemente en un país donde el gobierno necesita que se produzca más, que ingresen dólares, bueno, nos ponen todos los pies encima de la cabeza para que nosotros no podamos laburar, ¿no? ¿Y cómo lo están viviendo, Cristian? Digo, ¿cuál es el accionar? Digamos, ¿seguir trabajando, no sé si a pérdida, pero con ganancia muy reducida? Mirá,
el año pasado tuvimos, los periodos de cosecha de té van de octubre de un año a abril, mayo del año siguiente. En pleno primavera, verano, un poco en otoño se puede cosechar té, se tiene que cosechar brotos tiernos y bueno. El año pasado nosotros tuvimos un inicio, la zafra anterior a esta que está terminando, tuvimos al inicio de zafra muy buenas lluvias, muy buen clima, tuvimos muy buen rendimiento, hizo que paremos antes de tiempo la cosecha. O sea, en vez de llegar hasta fin de abril, mayo, ya en febrero ya estábamos saturados de té por la buena producción que hubo. Este año pasó todo lo contrario. Tenemos una caída de producción que ronda más o menos el 40%, y así todos los secaderos, los centros de acopio, están parando antes de tiempo por la caída de la venta, o sea, porque no podemos competirle a nadie, no podemos vender al precio que el mercado quiere imponer. Así que imagínate, nos estamos parando antes. Este año tuvimos problemas, sequía, ataque de plagas, por los malos precios que ya se veían venir, no se ha fertilizado, entonces eso también favorece la caída de la producción. Y bueno, así todo estamos parando antes de tiempo. Bueno, la verdad que la incertidumbre para la próxima zafra es enorme. Nosotros durante el invierno tenemos trabajos importantes para hacer los teales, hay que hacer distintos tipos de podas, hay que hacer control de malezas, hay que hacer una buena inversión. Antes de cosechar se debería fertilizar, y hoy estamos en una incertidumbre total, no saber si acondicionar los teales o dejar abandonados. A ver, el té no es la soja o el maíz que hoy plantás té y mañana plantás otra cosa, no, es un arbusto. Nosotros lo mantenemos así como muestra en el video, para poder cosechar lo mantenemos a 80, 70 centímetros del suelo, pero eso lo dejás abandonado y en 2 años tenés un monte impenetrable de 4 o 5 metros de altura, y que se vuelve algo imposible prácticamente de acondicionarlo de vuelta para dejarlo así para cosechar. Entonces es una actividad compleja, difícil, donde no podés estar dejando un año sin cosechar, porque bueno, después es bastante difícil recuperarlo de vuelta, ¿no? Cristian, hablabas del consumo interno, es un dato, digamos, los argentinos consumimos poco té, ¿no? Sí, en primer lugar está la yerba mate, que bueno, también nosotros los productores de té también tenemos algo de yerba mate. Y en segundo lugar está el café, que prácticamente no se produce en el país. Ahora hay alguna zona en Tucumán, creo que están empezando a producir café, parece que le da el clima, entonces, pero somos un país donde consume prácticamente 8 a 10 veces más café que té. Esto es algo que lo vi siempre, lo escuché siempre. En Argentina está muy instalado tomo el té cuando estoy enfermo, con el té con limón y miel para la gripe y así, cuando me duele la panza, cierto té. Muy diferente en el resto del mundo, que, a ver, es la segunda bebida más tomada después del agua, donde se toma, por ejemplo, en Estados Unidos se toma el té frío. Acá hablar de tomar té frío nadie entiende qué es eso, pero en Estados Unidos se toma muchísimo el té frío, y es una bebida energizante, sin cuestiones químicas complejas, o sea, es muy beneficiosa, es muy amigable para la salud, ¿no? Sí, Cristian, ¿y ha cambiado eso? Y esto es una percepción, digamos. Yo noto que los jóvenes se están acercando un poco más al té, pero simplemente una percepción. ¿Ha cambiado en los últimos tiempos el consumo? ¿Puede haber algún repunte de consumo interno o no? Lo que está aparentemente empezando a crecer son los consumos de té especiales, con distintas mezclas, con cáscara de naranja, con distintos agregados, té en hebras, té artesanales de otro valor comercial, ¿no? Y de volumen más bajo de producción, no como lo que se estaba viendo en la pantalla, que esos son volúmenes más grandes, ¿no? Está bien. Pero algo está cambiando. También lo vemos en la yerba mate, o sea, está creciendo un poquitito más el tema del consumo de las hierbas saborizadas, las hierbas compuestas. Entonces, bueno, se está saliendo un poquito de los sabores más tradicionales para ir a algunas mezclas con otras cosas que, bueno, no está mal tampoco, ¿no? Perfecto. Cristian, bueno, le falta, yo tengo para mí, le falta publicidad al té, le falta prensa, porque es una muy buena bebida y demás, pero bueno, no estamos acostumbrados los argentinos, una cuestión de costumbre y hay que imponerla. Y ojalá que mejore esta situación, ¿no? De lo económico, desde la producción, de las ventas, que se pueda seguir, porque es una de las tantas producciones de nuestro país que se ven golpeadas por esta situación económica, macro, micro que se está viviendo.
Sí, la cuestión de la promoción del té lo planteo desde hace 14, 15 años que estoy como representante de los productores en distintas reuniones, en ámbito nacional, ámbito provincial. Somos un país que consume mucha bebida gasificada que no es bueno para la salud. Sí. Estados Unidos ha implementado una política muy fuerte para reemplazar las bebidas gasificadas y azucaradas por el té. Por la cuestión, a ver, nuestro té es uno de los té con más altos niveles de antioxidantes y polifenoles, que todos son beneficios para el cuerpo humano, pero consumimos mucha gaseosa, ¿no? Sí. Y bueno, eso yo creo que es algo que desde salud pública se debería empezar a analizar un poquito más. Cierto. Pero bueno, mientras tanto estamos viendo cómo seguimos en la actividad. Hoy nosotros, para ser competitivo, ayer hablaba con uno de los principales exportadores de té del país y me decía, para ser competitivo nosotros necesitaríamos un dólar de 1.450 pesos para estar al mismo nivel diciembre de 2023. Y hoy por hoy lamentablemente tenemos los costos a un dólar de 1.100, 1.200, pero el gobierno busca bajarlo a 900, entonces no nos están cortando las piernas, nos están arrancando las piernas directamente, imposible laburar, nos está complicando. También en la yerba mate, donde competimos con Brasil y Paraguay en la exportación, nos ganan por todo lado, así que es muy difícil salir al mundo ofrecer algo que a la primera competencia estás perdiendo por goleada, ¿no? Queda muy claro. Ojalá que mejore esta situación, porque no solamente para que le vaya bien al productor, sino por lo que dinamiza, ¿no?, toda una economía regional allí en gran parte del norte de nuestro país. Un fuerte abrazo, Cristian, un placer. Ya vamos a volver al contacto. Dale, muchas gracias y a disposición y que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego, igualmente.